La prensa de hoy nos trae que Israel e Irán arrecian intercambio de fuego. Altos mandos militares de Irán resultaron muertos por el fuego de Israel y varios científicos nucleares. Israel tecnológicamente está superando a Irán. Es una guerra sin cuartel. Por otra parte, el presidente Abinader se reúne con el presidente Lula y plantean posibles acuerdos en seguridad, en comercio, en turismo y en aviación. Ojalá Estados Unidos vea con buenos ojos esos acuerdos. En Estados Unidos se organizan protestas convocadas para hoy en unos 2.000 actos de protesta contra el presidente Trump en 50 estados de la Unión. El Poder Legislativo y la Cámara de Diputados les rindió un tributo al héroe nacional Delio Gómez Ochoa. Un reportaje en el Hoy dice que el río Sama sobrevive entre la promesa del saneamiento y la deuda urbana. El periódico El Listín Diario de hoy dice que Abinader insiste en una fuerza híbrida de Naciones Unidas en Haití. Llueven las demandas contra dueños del jet set. Observatorio inicia recogida de datos de la política migratoria y República Dominicana figura entre los países más prósperos de América Latina. Bueno, si es así, disfrutemos de nuestra prosperidad. Por otra parte, la República Dominicana ayer salió de un impasse que existía, firmando un acuerdo definitivo para el reasentamiento de las familias por la presa de Colas que se va a construir de Barrigol. Comunidades de Cotuí y la empresa Barrigol de Pueblo Viejo firmaron un acuerdo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento requerido por la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en Sánchez Ramírez. Este consenso alcanzado por la mediación del gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo garantiza la ejecución de un amplio plan de reasentamiento que contempla inversiones superiores a 20.000 millones de pesos. Resulta que además de la Iglesia y el Defensor del Pueblo, jugó un papel importante en esa negociación el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad, a través de su coordinador, el licenciado Fernando Peña Segura. Este consenso alcanzado incluye la entrega de viviendas, acceso a servicios como agua potable, electricidad, educación, salud, instalaciones deportivas y la construcción de una infraestructura comunitaria como un mercado, un destacamento policial, un cementerio y una unidad de atención primaria. Es un pueblo.
El acuerdo establece un esquema de compensación para cultivos de ciclo corto y largo. Esos son los cultivos que no se dieron o no se van a poder culminar por la construcción. Entonces van a compensar a los dueños de café, cacao, árboles frutales, terrenos, etcétera, incluyendo además un programa de acompañamiento psicosocial para la vida familiar. Indicó que se acordaron aspectos clave como una matriz de compensación. Eso es la culminación de un acuerdo que esperamos que las comunidades y la empresa, sobre todo el gobierno, cumplan. El Ministerio Público investiga el delito de homicidio involuntario a los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. Los hermanos fueron dejados bajo arresto luego de varias horas durante las cuales fueron interrogados por el director general de la persecución del Ministerio Público, licenciado Wilson Camacho. Miguel Valerio fue abogado de la familia Espaillat. Bien, suman 82 acciones legales en contra de los propietarios de la discoteca. Hasta ahora ya van 82. El abogado Jiménez denunció que Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, en combinación con el Ministerio Público, montó un mamotreto jurídico a última hora en contra de su cliente Ángel Martínez. Carlos Mesa explicó que en principio Gutiérrez Almonte acusó a Martínez por presunta difamación. Sin embargo, ahora lo imputa por extorsión. Arrestan miembros de la banda haitiana que buscaban drones en República Dominicana para atacar a Haití. Las Naciones Unidas alerta que crisis en Haití sigue tocando fondo con menos de 2.680 muertos en este año. Tras días de intensas protestas, Donald Trump adelanta cambios en su política migratoria después de las quejas de grandes empresarios y agricultores. Estados Unidos ordena la salida inmediata de más de 500,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, tras revocar la parol humanitaria. Ucrania anuncia que Rusia le entregó 1.200 cuerpos de soldados. La Embajada de República Dominicana en Israel cierra sus puertas hasta nuevo aviso por conflicto con Irán. Cerramos la embajada. Bien, esos son las noticias más importantes de hoy. Bien, amigos, hemos seleccionado 20 puntos que hemos titulado Cuando la realidad supera la ficción. Son cosas ocurridas en República Dominicana y en el mundo inimaginables. A veces, cuando se habla de una película de ficción que supera todo lo posible, nos encontramos que solo en un mes o en 2 meses, ayer se cumplieron 2 meses, ocurrieron 2 eventos en el mundo, uno aquí y otro en la India, sin precedentes.
una discoteca con más de 500 personas en su interior. Se desploma el techo, pero con una particularidad. Se desploma el techo totalmente. No se desploma una columna ni una esquina. Se desploma todo el techo sobre todo el mundo, resultando la mitad de las personas muertas, 250 personas aproximadamente, y las otras 250 o salieron antes o pudieron salvarse. 250 personas muertas. 2 meses después, un avión moderno, ultramoderno, despega de un aeropuerto de la India con destino a Londres, y a los pocos segundos de su despegue explota una explosión que todavía no se conoce su origen, en que mueren todos sus tripulantes y pasajeros, excepto una persona que sale totalmente ileso, en forma inexplicable. Cualquier guión de una película se queda corto frente a esas dos situaciones. Cuando la realidad supera la ficción. Tenemos muchos ejemplos. A cada rato nos llaman. ¿Tú viste la película tal? ¿Tú viste lo que escribió Julio Verne hace 100 años? Sí, pero esto que está ocurriendo no tiene precedentes. Nosotros solamente vamos a mencionar esos dos eventos por una coincidencia y por la cantidad de muertos que hemos tenido en esos dos casos. Pero son 20 puntos que señalamos de cuando la ficción se queda corta frente a la realidad. Cosas que uno no se explica y que en el curso de estos programas iremos dando a conocer cuando la realidad supera la ficción. El presidente de la República reafirmó el compromiso de su gobierno con una justicia social que se construya desde el respeto, la inclusión y el trabajo digno, y no desde la confrontación entre las clases. En el país creemos firmemente que estos valores se concreten en la justicia social y que ésta debe de ser alcanzada sin enfrentamientos ni discursos que enfrenten a ricos y pobres, sino desde un enfoque de convivencia, de respeto y de oportunidades para todos. Eso lo expresó el presidente de la República en el foro anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social, celebrado en la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, el Ministerio Público investiga por delito de homicidio involuntario a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo
techo se desplomó el pasado 8 de abril, dejando 236 muertos y 180 heridos, por los que fueron dejados bajo arresto, luego de varias horas de interrogatorio por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, además de otros fiscales. En otro orden, el abogado Miguel Valerio, abogado de los imputados, aceptó como buena y válida la imputación de homicidio involuntario que hizo el Ministerio Público. Quisiéramos expresar una frase que una persona me señaló ayer, diciéndome que el dinero es importante y el dinero es a veces lo más importante, pero que no debemos de olvidar que el trabajo y la publicidad en los medios generan dinero y generan riquezas, que no solo es el dinero en sí mismo. La Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, Procompetencia, inició una investigación contra las empresas Agroindustrias Coralis y Credimet por alegadas prácticas violatorias a la ley como parte de 3 procesos de licitación pública realizados por los comedores económicos del Estado. La apertura de la investigación fue dada a conocer el miércoles al considerar que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de compra. Este caso, lejos de ser una noticia aislada, debería de ser uno de esos casos en que se le dé una explicación sobre la mecánica de compras y contratación, porque dice que posiblemente esas empresas se pusieron de acuerdo para cotizar y esos suplidores que en Estados Unidos se llaman los contratistas, en el día de ayer fueron señalados públicamente con respecto a la guerra de Irán, de que el contratista y el suplidor del Estado en Estados Unidos, y yo digo, y aquí en la República Dominicana, no les importa la guerra, al contrario, los episodios de violencia, de guerra, de catástrofe, son los que alimentan esas empresas. La industria de la guerra en Estados Unidos es la principal, pero usted no conoce públicamente cuáles son las empresas que fabrican los misiles, los drones. ¿Quién le fabrica al ejército? Sí, si usted lo averigua, eso está en el internet. Pero cuando se trata de protestar contra Trump, no se dice está en el internet, está en todas partes. Entonces, a ellos no les importa la guerra, al contrario, se benefician de la guerra, se benefician del presupuesto, se benefician del endeudamiento, no les importa un pito. El contratista de la guerra no les importa nada. Es el gran empresario
que mueve y coloca funcionarios en posiciones importantes. Nosotros decíamos hace un rato que hay cosas que la realidad supera la ficción. Y tú no ves nunca un general del ejército de los Estados Unidos sometido por corrupción, ni ves un legislador, con excepto de Bo Menéndez, sometidos por corrupción, pero ellos son los que se benefician de esas guerras. El principal obstáculo que tiene ese hombre que tildan de loco y que le buscan otras razones, que es Donald Trump, es que no es partidario de ese negocio, no es partidario del negocio de la guerra. Entonces, esa noticia que hoy aparece, creo que debe de ser analizada. Miren, oigan lo que dice esa acusación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, inició una investigación contra las empresas Agroindustrias Corales y Credimet por alegadas prácticas violatorias a la ley como parte de 3 procesos de licitación pública realizados por comedores económicos del Estado. La apertura de la investigación fue dada a conocer el miércoles al considerar que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios. Colusorio viene de colusión, cuando alguien se pone de acuerdo con otra para violar la ley. Hay colusión de empleados públicos cuando se unen para cometer actos de corrupción. Hay colusión de empresas cuando se ponen de acuerdo para, en vez de llevar las mejores condiciones de precio al Estado, de llevar las mejores condiciones a ellos y repartirse los cargos, las compras. Acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos. Quiero decir lo siguiente: nosotros no sabemos quiénes son Corales ni Credimet, ni tampoco voy a buscar la posible respuesta a esta demanda. Ese es un caso que debe de ser explicado por Proconsumidor, por Procompetencia y por esas empresas. Ese es un problema de ellos, no del medio. Nosotros estamos leyendo una información. Ahora, tratar de traducir y decir, no, lo que pasa es que esas empresas coincidieron en una cotización, que eso es posible. Eso el problema no es de nosotros. Algo encontraron ellos que lo están llevando a la justicia. En un país en donde eso es muy raro, porque a veces las mismas, con los mismos concursos, a veces son medio preparados a la medida de alguien, y de eso nunca se habla. Eso es, por otra parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Luis Henry Molina. La justicia dominicana atraviesa un momento crucial, planteando que el sistema vive una transformación que va más allá de cambios tecnológicos y administrativos. Se trata, dijo Molina, de una transformación cultural y estructural centrada en la dignidad de las personas, orientada por valores éticos, institucionalidad y propósito. Eso es un tratado, eso no es una informacioncita. Que eso no se trata nada más de juicios digitales y a distancia. Eso es algo más.
ético, institucionalidad y propósitos. ¿De qué está hablando Luis Henry? Belarminio Ramírez vaticinó que el tránsito de votantes emocionales o racionales de cara al 28 hará difícil lograr la persuasión política. El politólogo y consultor de varios libros exhortó a la clase empresarial a asumir un rol más activo en el rediseño de los partidos y estímulos de renovación. Belarminio tiene que dar detalles. Tienen que reafirmar. Ayer mismo Janet Camilo, en vez de exponer, preguntaba, porque el horno no está para galletitas en el orden electoral. Cuando un presidente no aspira y no ha dado muestras de que tiene un candidato definitivo, la situación es difícil y coloca las elecciones en manos del dinero. El que más invierta, gana. Bueno, es importante el dinero, pero el trabajo es lo que produce dinero.